Hola hermanos, el día de hoy 11 de agosto del 2022. Bueno, fíjense, sí, efectivamente es jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario y qué bonito porque hoy es día de una de esas santas devotísimas de el Santísimo Sacramento. De hecho, se cuenta una historia muy linda allá en el año 1240, en un momento en el que estaba la ciudad de Asís siendo asediada por los sarracenos en una lucha contra el rey de Sicilia. Los contrató como mercenarios y ellos llegaron a las puertas de Asís e iban a destruir aquel convento de San Damián. Y entonces la madre superiora, que prefería hacerse llamar servidora, estaba muy enferma, pero pidió que la trasladaran al frente de la casa con el Santísimo. Y entonces pidió al Santísimo que las protegiera porque ella no podía protegerlas a las hermanas. Y una voz de niño se dice que salió del Santísimo diciendo: yo las protegeré siempre. Exactamente. Santa Clara de Asís, la única que podemos decir que encarnó perfectamente el espíritu de San Francisco de Asís. No son contemporáneos propiamente porque, vamos, Francisco nace en 1182 y ella nace en 1193, 94, la mayoría de los biógrafos hablan del 94. Ella era hija de un conde, de Sassorroso, era el conde de la familia Schiffi, ¿ok? Y bueno, desde niña bastante retraída, encerradita en su casa, muy protegida, pero con una grandísima, pero grandísima actitud de favor en favor de los pobres. Se cuenta que sacaba la comida escondida y se la llevaba a los pobres, lo que tenía lo entregaba a los pobres. Cuando tenía 18 años, pues resulta ser que un tal Francisco, que insisto, le llevaba a ella al menos 12 años, llegó a predicar para la cuaresma de ese año a Asís, evidentemente estoy hablándoles del 1212, y entonces ella tenía 18 años más o menos, y pues resulta ser que eso le cambió la vida a ella, la predicación de Francisco, el entusiasmo de Francisco, la vida de Francisco, y decidió en secreto empezar a tener algunos encuentros con Francisco. Resulta ser que había uno de los frailes, que se llamaba creo Rufino, eran dos, pero uno del que me acuerdo es de Rufino, que eran parientes de Clara, y entonces por eso entonces ella logró encontrarse escondidas porque la familia, si se hubieran dado cuenta, no lo hubiera permitido, jamás lo hubieran permitido. Y entonces, para el Domingo de Ramos de ese 1212, ella llegó a la iglesia de la Porciúncula, ¿no? Santa María del Ángel, y ahí está la Porciúncula dentro, y pues iba como una sierva nada más, y al nomás llegar la recibieron con antorchas, con las lámparas encendidas, cumpliendo con el Evangelio, ¿no? Y pues era una mujer preciosísima, según lo que cuentan, y su cabellera rubia era muy bonita, y véngase, ahí nomasito se la cortó San Francisco y le puso un hábito de los franciscanos, porque no existía, ella es la primera, no propiamente franciscana, de la segunda orden, de las damas pobres, de las hermanas pobres de Santa Clara o las hermanas pobres de San Damián, así se les va a conocer también durante muchísimo tiempo. De hecho, Francisco tuvo que esconderla en el convento de las benedictinas de San Pablo porque los parientes la andaban buscando. Ella era una mujer tan bonita y con esa edad era para casarla, y entonces los hermanos andaban queriendo casarla. Bueno, para no hacerles largo el cuento, pronto le acompañó una de sus hermanas que se llamaba Catalina, pero que San Francisco le puso Inés, y luego va a llegar la otra hermana, Beatriz, y luego la mamá, Hortelana, también se sumó al convento, ella también fue clarisa. Francisco la nombró superiora, el Papa Inocencio III recibió la regla que ella escribió. Cuidado, es la primera mujer fundadora que escribe propiamente la regla. No la escribió San Francisco. Francisco acompañó ese acto, pero la escribió realmente Santa Clara. Y bueno, y entonces Francisco consiguió la casita que estaba anexa a la iglesia de San Damián, y ahí vivieron ellas. Ahí vivió ella hasta que murió. 40 y tantos años vivió ahí en ese conventito. Y como les digo, mire, ella era lo más sencilla posible, sirviendo a todo mundo, viviendo pobre. Consiguió que el Papa Inocencio III les diera el privilegio de la pobreza para que no recibieran nunca ningún bien. El Papa Inocencio IX después va a querer que reciban algunos bienes, porque pensando están viviendo de una manera tan miserable, pero no. Ella mantuvo esa decisión. Ya les digo, la vida de Clara, interesante. Ya les conté una de las anécdotas, no sé si saben que es la patrona de la televisión, ¿sí? Porque ella quería estar en misa en un momento en el que estaba bastante débil, estaba bastante en cama, pues, y entonces por eso miró la misa.
Ella miró la misa proyectada en una pared. Entonces por eso se le considera la patrona de la televisión. Evidentemente a la televisión le faltarán 9 siglos prácticamente, 8 siglos para aparecernos. Bueno, ya le digo, el mejor ejemplo del San Franciscanismo. Yo siempre le digo, hay que hacer esa distinción. Una cosa es Francisco y Clara y otra cosa son el resto de los franciscanos. Entonces la espiritualidad franciscana tiene un montón, un ramerío terrible, ¿no? Pero el San Franciscanismo, o sea, la espiritualidad de Francisco y Clara es muy particular. Ella va a morir un 11 de agosto de 1253. Y si mal no estoy, puedo equivocarme, ¿de acuerdo? Porque en esto no me he puesto lo leí en una ocasión, pero no tengo la certeza absoluta, yo no me estoy acordando de todo. Fue la santa más rápidamente canonizada, mujer, evidentemente varones, San Antonio de Padua, el mismo Francisco de Asís. Francisco evidentemente murió muchísimos años atrás y fíjense, murió ahí en el convento de San Damián, murió ahí en el convento donde estaban ellas, ya estaba estigmatizado, estaba muy frágil desde un año atrás y él se fue a quedar ahí pues prácticamente sus últimos momentos. Él salía siempre a predicar, pero él va a morir ahí. Las clarisas, cuánto bien, cuánto amor, cuánto ejemplo. Vamos, lecturas. Ezequiel, tomada lógicamente siempre de Ezequiel capítulo 12, versículos del 1 al 12. El Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro, y vete de día ante la vista de todos a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro, de día, ante la vista de todos, y sal por la tarde, a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro ante la vista de todos. A la mañana siguiente el Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, ¿no te han preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales. Esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles, yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe con sus cosas al hombro saldrá en la oscuridad. Perforarán una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A la vista de todos, a la vista de todos. La insistencia, ¿no? Es eso, el ejemplo. Es decir, el ser modelo, el ser de alguna manera para los otros, para los demás, un signo visible. Eso es lo que estamos llamados a hacer. En plena claridad, como el nombre de Clara. De hecho, fíjense, la historia del nombre de Clara es porque su mamá soñó, antes de que ella naciera, que ella iba a ser una luz clara, transparente, diáfana para el mundo. Por eso le pusieron Kiara. Bueno. Entonces, esta claridad de actuar, ¿no? Esta manera de ser, es una actitud permanente. Somos desterrados, porque nuestra patria definitiva es el cielo. Evidente, Ezequiel, él fue de los primeros deportados. Todavía están en Jerusalén, el rey, y van a pasar algunos años, cuando Nabucodonosor, en el año 387, va a arrasar con la ciudad de Jerusalén. Entonces, él sirve de signo para los que todavía están ahí, porque él ya está en el destierro, él ya está viviendo el destierro. Pero entonces el signo, ¿no? Segundo elemento, ¿no? Que me parece que es fundamental, esto de abrir un boquete, porque es que eso es lo que intentaron. Así huyó, por ejemplo, Jeremías, así salvó el pellejo Jeremías, abriendo un boquete en la brecha, abriendo una brecha para pasar y poder huir a Egipto. Lo intentaron hacer también. Y me llama la atención, es con el rostro cubierto para no ver el país. La vergüenza, ¿no? La vergüenza de no haber escuchado la palabra de Dios. Ay, Dios mío, ¿cuántos tendríamos que cubrirnos el rostro? Por la pura vergüenza, por la pura pena de darnos cuenta que hemos hecho todo lo contrario que el Señor nos decía, como precisamente le pasa al pueblo rebelde, el pueblo que no quiso oír, el pueblo que no quiso entender. Yo soy rebeldiano entonces, porque tampoco quiero oír, tampoco quiero escuchar muchas veces. ¿Y saben qué es lo que más cuesta escuchar? El Evangelio de hoy. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 19:1. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones.
Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten compaciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de que el servidor lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, ¿no te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste? ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina nuestra lectura del capítulo 18 de Mateo, el discurso de la vida comunitaria, pues un elemento que construye la comunidad es el perdón. Pero un perdón porque perdonamos, porque somos perdonados, porque hemos recibido el perdón de Dios, porque nuestras deudas han sido saldadas. Jesús utiliza esta parábola a partir de una pregunta de Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y la respuesta de Jesús es hasta 70 veces 7. Recuerden que aquí no se trata de multiplicar 70 por 7. O sea, no está en eso, en esos 490. No está en eso, sino que está en el sentido del perdonar siempre. Y a su hermano. Yo siempre señalo esas cosas. 3 cosas. Primera, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Se trata del hermano. O sea, el otro para mí es importante. Si yo no lo veo como hermano, es bien difícil que pueda crecer yo, madurar yo en el camino de la salvación. No voy a hacerlo, porque el otro lo miro como un rival, como un contrincante, lo miro como un obstáculo, lo miro como uno más, lo miro como un extranjero, un extraño. Entonces no voy a poder caminar. O sea, al otro hay que verlo como hermano. Primer punto. Segundo punto. Evidente el derroche, ¿no? El derroche, porque aquí la traducción mexicana dice debía varios millones. Cualquier cantidad de talentos que nadie tenía en ese momento. O sea, nadie podía tener tantísimo dinero. Es una exageración de parte del Señor Jesús. Pero a mí lo que me gusta de eso, segundo punto, son las consecuencias. Lo que usted hace no solo le afecta a usted. En el caso de este, afectaba a la familia. Había que meter a la esposa, a los hijos presos hasta que pagaran. Sí, pero ese es mi tercer punto. ¿Quién derrocha tanto dinero? ¿Quién bota a la basura tanto dinero? Es una cosa completamente impensable. O sea, si ya la cifra de la cantidad que debe este tipo es tan inconmensurable, o sea, no se puede medir, entonces ¿cómo hizo para gastar todo el dinero? Y eso nos puede pasar muchas veces, ¿eh? No nos medimos en nuestros excesos, no somos capaces de ser moderados. Pero viene entonces el tema. Entonces, le perdona el Señor porque tuvo compasión de él. La misericordia. Donde tiene que encontrarse Dios con el hombre es en la misericordia. Porque Dios es misericordioso, sean misericordiosos como misericordioso es su Padre que está en los cielos. Acuérdense, es una de las bienaventuranzas. El llamado a la misericordia, a tener entrañas, no a tener lástima, insisto en eso, a tener compasión, a padecer con el otro, es fundamental. Porque si no, no somos hermanos, somos conocidos y de los malos. O sea, tenemos que llegar al amor que nace de la compasión. Y por último, evidentemente creo que es claro que aquí la desproporción es porque no se cumple con lo que decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí está el problema. Es desproporcionado. No tenías que haber, no, debiste hacer tú lo mismo. Pues sí. ¿Cuántas veces tenemos que preguntarnos? ¿He hecho lo mismo que Dios? ¿Actúo según Dios? ¿Actúo como actuaría Dios? Les invito a hacer oración. Dios y Señor nuestro, que sea perfecto como tú eres perfecto, que sea comprensivo como tú eres comprensivo conmigo, que sea misericordioso como tú eres misericordioso conmigo, que sea generoso como tú eres generoso conmigo, que sepa perdonar como tú me perdones, que sepa estar cerca como tú estás cerca de mí, que sepa cuidar a quien lo necesite como tú cuidas de mí, que sepa. En definitiva, que sepa amar a todos, a los que me hacen bien y a los que me hacen daño, como tú me amas a mí con todo el corazón, cuando te amo y cuido y cuando te olvido. Señor, ¿no es excesivo lo que te pido? ¿No es demasiado empinado el camino que me señalas?
Es inalcanzable, Señor, para mis pobres fuerzas, pero contigo puedo parecerme cada día más a ti, porque tú no solo eres mi modelo y mi camino, tú eres mi fuerza y mi energía. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Clara de Asís, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Oye, feliz jueves. Vamos, ya les dije, empecé contando la anécdota, por eso se le representa muchas veces a Clara con una hostia, digamos, con una custodia en las manos, porque ella usó la custodia para defender a sus hermanas. Ya saben de dónde agarrarse, ¿verdad? Feliz jueves.